Saludos, hermanos y hermanas. Nos acercamos a sus hogares para compartir este breve segmento. Quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento, Regálame un cuento. El de hoy no deja de ser un cuento quizás un poco más especial. Lleva por título El collar de la muchacha Zulú. Y nos dice así el cuento de hoy. Érase una vez una muchacha Zulú que vivía en un país donde todas las jóvenes casaderas llevaban un collar. El suyo era un collar diferente y mucho más hermoso que el de sus compañeras, que por ello estaban celosas. Un día, mientras caminaba a lo largo del río, encontró a sus compañeras, que le dijeron que habían arrojado sus collares al río como homenaje a la divinidad fluvial, y la animaron a hacer el mismo sacrificio. La muchacha se quitó el collar y lo arrojó al río. Entonces, las otras muchachas empezaron a reírse, sacando el collar de sus bolsillos, y se fueron tan contentas. Llena de tristeza, la muchacha siguió caminando lentamente a lo largo del río. En un cierto momento, oyó dentro de sí una voz que le decía: «¡Tírate!». Ella se tiró al río en ese mismo lugar. Buceó hasta el fondo del río, donde descubrió una gruta en la que se encontró con una anciana que había sido herida profundamente por la vida. La mujer le dijo: «Besa mis llagas y mis heridas». La muchacha respondió: «Con mucho gusto». Cuando terminó de hacerlo, la anciana señora se curó completamente, apareciendo de nuevo joven y bella. Y dijo a la muchacha: «Tú has hecho esto por mí y yo a cambio te haré invisible a los demonios para que no te causen ningún daño». En ese preciso instante, la muchacha oyó la voz de un demonio que decía: «Estoy oliendo a carne, estoy oliendo a carne». Pero como el demonio no podía verla, se marchó. Entonces la mujer dio a la muchacha un nuevo collar aún más bonito que el que había perdido. La muchacha regresó al pueblo. Cuando las otras muchachas la vieron, se sorprendieron y le preguntaron quién le había regalado aquel bellísimo collar. Ella respondió que cuando se había quedado sola, había paseado a lo largo del río, hasta que oyó una voz que le decía: «Tírate». Les contó que allí mismo había saltado al agua y había entrado en una gruta en la que encontró a una anciana que le dio el collar. Las chicas le preguntaron dónde estaba ese lugar y ella se lo indicó. Entonces todas las muchachas se pusieron en camino y se sumergieron en el mismo lugar. Entraron también en una gruta y se encontraron con una señora anciana que había sido profundamente herida por la vida. Ella pidió a las muchachas que le besaran las llagas y las heridas para poder curarse. Las muchachas, sin embargo, sintieron una gran repugnancia y no quisieron hacer lo que la anciana les había pedido. En ese preciso instante, oyeron la voz de un demonio que decía: «Estoy oliendo a carne, estoy oliendo a carne». Y como podían ser vistas fácilmente,
el demonio las devoró a todas. Y colorín colorado, el cuento del collar de la muchacha Zulú se ha terminado. Cuento que, como todos los cuentos, tiene su gracejo, tiene su moraleja y las consideraciones como estas que les regalamos hoy. Primera consideración: hacer la paz, hacer la paz con la propia historia, en especial las propias heridas, podría reportarme algunos bienes que intuyo. Segunda consideración: me doy cuenta de algunas heridas de mi pasado que no me ayudan a aparecer con la hermosura propia de mi persona. Tercera consideración: lo que más debería integrar de mi pasado es puntos suspensivos. Hasta el día de mañana, si Dios nos lo permite. Saludos y bendiciones para todos.